Terminé con mi novio solo para ver si me amaba. Él lo aceptó sin problema. Ahora tiene otra. Y yo todavía no lo supero. Terminé con mi novio solo para ver si lucharía por mí. Ni siquiera preguntó por qué. Solo dijo, ok, y se fue. Ahora, 6 meses después, ya tiene otra novia. Y yo no puedo dejar de arruinar mi vida tratando de recuperar a un hombre que se rehúsa a jugar mis jueguitos. Me llamo Samantha, tengo 26 años. Y todo este enredo empezó hace más o menos 6 meses, cuando decidí poner a prueba el amor de mi novio. Muy inteligente de mi parte, ¿verdad? Diego y yo llevábamos 1 año y medio juntos, y la cosa ya iba bastante en serio. Ya conocíamos a las familias del otro, pasábamos las fiestas juntos e incluso habíamos empezado a hablar de irnos a vivir juntos. Sus padres me adoraban, su mamá siempre me mandaba recetas por WhatsApp, y su papá me guardaba el último pedazo de tarta en la cena. Su hermanita básicamente me trataba como a la hermana mayor que nunca tuvo. De verdad pensaba que estábamos construyendo algo real, pero aquí va la verdad sobre las relaciones. A veces se vuelven demasiado cómodas. O sea, ya teníamos nuestras rutinas, nuestros lugares favoritos para pedir comida, nuestros planes fijos de fin de semana. Era lindo, pero ¿y la pasión? ¿Los gestos grandiosos? Todas mis amigas subiendo historias increíbles de cómo sus novios les hacían sorpresas, se las llevaban de viaje de repente, o luchaban por ellas después de una pelea. Y mientras tanto, Diego era solo, confiable, estable, cumplía lo que prometía, se acordaba de mi cumpleaños, se llevaba bien con mis amigos. Pero empecé a preguntarme, ¿lucharía por mí si fuera necesario? Pasaba el feed de Instagram y veía parejas reconciliándose dramáticamente después de una discusión, y algo dentro de mí sentía envidia. Tipo, ¿cómo sabemos que alguien de verdad nos ama si no tiene que demostrarlo? Diego nunca tuvo que probar nada porque yo nunca lo desafié de verdad. Lo tuvo todo demasiado fácil conmigo. Eso fue lo que empecé a pensar. Y una vez que esa idea se me metió en la cabeza, ya no la pude sacar. Elegí un martes cualquiera por la noche. Habíamos pasado un fin de semana súper tranquilo juntos. Nada especial, pero nada malo tampoco. Pensé que el factor sorpresa iba a mostrarle lo en serio que estaba, y así él también iba a entender que tenía que luchar por mí de verdad. Practiqué mi discurso. Ensayé la mirada triste pero decidida frente al espejo, y lo invité a mi depto. Yo creía que estaba a punto de descubrir cuánto me amaba Diego, o al menos eso esperaba. Cuando llegó, estaba relajado, totalmente ajeno a lo que se venía. Fue a darme un beso de saludo, como siempre, pero giré la cara y terminó besando mi mejilla. Vi la confusión en sus ojos. Perfecto, pensé. Ya se dio cuenta de que algo no está bien. Está funcionando. Diego, estuve pensando mucho en nosotros, dije, intentando sonar seria y decidida. Y creo que esto ya no está funcionando. Quiero terminar. Hice una pausa, esperando el impacto, las preguntas, los ruegos, todo en mi cabeza. Se suponía que iba a quedarse en shock, tal vez hasta derramar una lágrima, preguntarme qué pasó, decirme que me ama, insistir en que podíamos resolverlo juntos. Pero nada de eso pasó. Diego solo me miró un momento, el rostro pasando de la sorpresa a algo más tranquilo, casi resignado. Y entonces soltó. Ok, solo eso. Ok. Como si le hubiera dicho que no quería comida italiana para la cena. Me quedé mirándolo, esperando algo, pero él solo se quedó ahí, asimilando, sin lágrimas, sin súplicas, sin preguntas, solo una aceptación silenciosa. Sentí el estómago hundirse. Ese no era el guión que yo había imaginado. ¿Eso es todo?, pregunté incrédula. Solo, ok. Se encogió de hombros, con una mirada algo confundida. Pues si eso es lo que quieres, no voy a tratar de convencerte de lo contrario. Respeto tu decisión. ¿Respetar mi decisión? ¿Quién pidió respeto? Yo quería pasión. Quería que luchara por mí. Sentí las mejillas arder de rabia y vergüenza. Esto no era lo que se suponía que debía pasar. ¿Entonces simplemente te vas a ir? ¿Así? ¿Después de 1 año y medio juntos? ¿Yo no significaba nada para ti? Ahora sí que parecía genuinamente confundido. No entiendo. Acabas de decir que querías terminar. Solo estoy respetando eso. Se suponía que ibas a luchar por mí. Solté, sin poder seguir con el teatro. Se suponía que te iba a importar lo suficiente como para, no sé, preguntar qué pasó. O intentar que cambiara de opinión. Su rostro cambió. Un destello de dolor, de decepción. Espera, ¿esto era una prueba? No pude admitirlo con todas las letras. No, solo pensé que si de verdad me amaras, al menos querrías entender qué salió mal, en vez de aceptar todo en silencio. Diego se levantó despacio, se pasó la mano por el cabello. Samantha, las relaciones no funcionan así.
No puedes decir que quieres terminar cuando no es verdad y esperar que yo adivine. Creo que es mejor que me vaya. Hizo una pausa. Cualquier cosa tuya que esté en mi casa, la junto y puedes pasar a recogerla. O te la llevo. Fue ahí cuando me entró el verdadero pánico. ¿De verdad se iba a ir? ¿Entonces eso es todo? ¿Vas a salir por esa puerta después de todo lo que vivimos? Se detuvo en la puerta y me miró una última vez. Dijiste que querías terminar. Estoy respetando tu decisión. ¿Qué más quieres que haga? Eres un insensible que solo me usó todo este tiempo. Grité, desesperada por alguna reacción. Nunca me amaste de verdad. Él solo negó con la cabeza. No voy a jugar este juego, Samantha. Cuando quieras hablar en serio, llámame. Pero yo no juego. Y se fue. Así de simple. Sin lágrimas, sin súplicas, sin gestos románticos. Solo dio media vuelta y se fue. Como si yo no acabara de volar por los aires toda nuestra relación, pasé la noche entre lágrimas y rabia, esperando un mensaje, una llamada que nunca llegó. Al día siguiente, ya estaba convencida de que su reacción solo probaba lo que siempre sospeché, que no me amaba lo suficiente. Un hombre que de verdad ama nunca dejaría ir a la mujer que ama así de fácil, ¿no? En los días siguientes vivía pegada al celular, saltando cada vez que vibraba, solo para decepcionarme una y otra vez. Empecé a preguntarme si no había cometido una estupidez enorme, pero el orgullo no me dejaba admitirlo. Todavía no. 3 días después del quiebre, recibí un mensaje de la hermana de Diego preguntando qué había pasado. Al parecer, ya le había contado a la familia que habíamos terminado, pero sin entrar en muchos detalles. Su mamá estaba destrozada. Ella realmente me quería. Perfecto, pensé. Ahora toda la familia debe pensar que soy la villana de la historia. Tenía que tomar el control de la narrativa, y rápido. A la mañana siguiente de la ruptura, ya estaba reescribiendo los hechos para mis amigas. Ni siquiera se tomó la molestia de preguntar por qué. Le conté a mi mejor amiga, Alondra, mientras tomábamos un café. ¿Puedes creerlo? Le digo que quiero terminar y él solo dice, ok, y se va. Sin una pregunta, sin una reacción, nada. Alondra frunció el ceño, revolviendo el latte con la cucharita. Espera, entonces tú querías terminar con él, ¿pero estás enojada porque aceptó? Puse los ojos en blanco. No es eso, es cuestión de principios. Si de verdad me amaba, al menos habría intentado entender qué pasó o tratar de arreglarlo. Con el pasar de los días, entonces fui moldeando mi versión de los hechos dependiendo de quién escuchaba. A su hermana le dije que los problemas se venían acumulando hacía tiempo. A los amigos en común, insinué que Diego era emocionalmente distante. A los compañeros del trabajo, solo me encogí de hombros y dije que a veces las cosas no funcionan. Y ya. Cada vez, me ponía como la parte sensata que intentó que funcionara, y retrataba a Diego como frío e indiferente. Pero no todos se tragaron mi historia. Su hermana, Mariana, me llamó una semana después del quiebre. Hablé con Diego, dijo, y fue al grano. Me contó lo que realmente pasó. Sentí el estómago dar un vuelco. No sé qué te dijo, pero dijo que terminaste con él solo para ver si iba a luchar por ti. ¿Es cierto? Me llamo Samantha, tengo 26 años, y todavía no sé si soy la víctima o la villana de esta historia. Supongo que eso depende de quién la cuente. Pero si tú estás dispuesta a escuchar la mía, entonces empezaré desde el momento exacto en que todo se rompió. Y no fue cuando terminé con Diego. Fue cuando me di cuenta de que él nunca pensó en volver. Después de aquel martes en mi piso en el barrio de Lavapiés, cuando le dije que quería terminar y él simplemente asintió con un «Ok», todo cambió. Me encerré en mi apartamento por 2 días, sin responder mensajes, sin mirar redes. Comía cualquier cosa que no requiriera esfuerzo y me acostaba escuchando audios viejos, donde él decía cosas como «Me encanta cómo hueles después de la lluvia» o «No quiero un futuro sin ti». Ridículo. No por lo que decía, sino porque creí que eso bastaba. Al tercer día, vi la historia de Instagram de Mariana, su hermana. Una foto casual, Diego y una chica nueva en una terraza en Malasaña. El pie de foto era solo un emoji de copas brindando, pero esa chica no era una desconocida. Tenía ese rostro irritantemente perfecto, esa sonrisa tan ensayada que una ya sabe que no es nueva en tu vida. Era Laia, una de sus amigas de la universidad. Siempre me cayó mal, y ahora ahí estaba, en el lugar que yo acababa de abandonar. Llamé a Alondra con el pretexto de tomar algo. Quería vomitar la rabia en palabras. Quería que me dijera que estaba exagerando, que Diego estaba confundido, que era una fase, que volvería. Pero ella, como siempre, tenía esa manera de responder con frases neutras que me dejaban peor. Bueno, Sam, si ya no estabais bien, es normal que pase página, ¿no? La miré. Algo en su tono me chirriaba. No era empatía, era... ¿alivio?
¿Qué pasa, Alondra? Porque siento que estás feliz de que Diego ya no esté conmigo. ¿Qué? Soltó una risa forzada. Por favor, no empieces. No, en serio. Tú lo presentaste a Laia, ¿te acuerdas? ¿No se te hace raro que 3 días después estén tan... bien? ¿Estás insinuando algo? Estoy preguntando. Alondra se quedó callada. Su mirada se endureció apenas un segundo, pero suficiente para que lo notara. No era solo que supiera algo, era parte de ello. No dije nada más. Pagué la cuenta y me fui caminando hasta el retiro. Llovía suave, como si el cielo también estuviera conteniendo el llanto. Me senté en uno de esos bancos de hierro, mojada, congelada, con el corazón punzando. Y ahí, entre el sonido de la lluvia y los murmullos de la ciudad, decidí que ya no iba a llorar más por nadie. Volví a casa de mi abuela, en un pueblo cerca de Salamanca. Ella había muerto hacía 2 años, y la casa estaba vacía, llena de polvo y recuerdos. Abrí el desván buscando fotos o algo que me desconectara del presente, y fue ahí donde lo encontré. Un baúl viejo con sus iniciales. Dentro, un montón de cartas, fotografías y una libreta encuadernada en cuero. Las primeras páginas hablaban de su juventud, pero al avanzar, todo se volvió más oscuro. Relataba cómo había amado a un hombre que la traicionó con su mejor amiga, cómo su orgullo la hizo destruirlo en silencio, sin que él supiera siquiera que era ella. Detalles, nombres, estrategias. Mi abuela había sido una estratega del amor y de la venganza, y entonces supe qué tenía que hacer. No era solo por Diego, era por mí, por todas las veces que dudé de mi intuición, por las lágrimas escondidas, por las madrugadas esperando mensajes que no llegaban, por todo lo que entregué sin que nadie lo valorara. Me paré frente al espejo y repetí: vas a ver, Samantha, esta vez nadie te va a romper. Esta vez tú vas a escribir el final. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado. Venía de un número desconocido. Solo decía: ¿sabes lo que Diego no te contó? Nos vimos mientras todavía estabais juntos. Y venía firmado: M. Me quedé mirando ese mensaje como si el móvil se hubiera convertido de repente en dinamita. Las palabras eran pocas, pero cada una me explotaba en la cabeza como un disparo bien dirigido. ¿Sabes lo que Diego no te contó? Nos vimos mientras todavía estabais juntos. Y firmaba simplemente con una M. Mi primer pensamiento fue Mariana. ¿Habría decidido cambiar de bando? ¿Estaba tratando de limpiarse la conciencia? Pero algo no cuadraba. Mariana era directa, incluso cuando dolía. Ella no enviaría un mensaje anónimo. No con esa forma tan... culpable. Guardé el mensaje. Me duché como si el agua pudiera quitarme la angustia que me subía por el estómago, y me senté en la vieja cocina de la abuela, donde las paredes seguían oliendo a tomillo y leña. Saqué la libreta de cuero. La abrí en una página al azar. Había una frase subrayada: una traición nunca llega sola. Siempre arrastra a los que la permitieron. Volví a pensar en Alondra, en su incomodidad, en su forma de hablar como si no quisiera mojarse, y si no solo sabía, sino que también había participado. Decidí empezar a jugar a mi manera. Lo primero, información. Me puse a buscar todo sobre Laia. No era difícil. Tenía un perfil público lleno de fotos, viajes y frases motivacionales vacías. En su feed encontré una imagen de hacía 6 meses. Estaban ella, Diego, Alondra y otros amigos en una fiesta, que supuestamente Diego me había dicho que era una reunión de compañeros del máster. En esa foto, Diego tenía la mano en la cintura de Laia, no de manera evidente, pero tampoco inocente, y Alondra sonreía justo al lado, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Me temblaban las manos, pero no era de tristeza esta vez, era rabia, y rabia útil, enfocada, la mejor clase. Llamé a un contacto que me debía un favor, Javier, ex de Alondra, informático, rencoroso y fácil de manipular con la palabra justa. ¿Recuerdas cuando Alondra te dejó por ese diseñador de interiores? Le dije sin rodeos. Claro que me acuerdo. Me dejó con el alquiler pagado y una gata que odia mi cara. Pues voy a devolverte el favor, Javi, pero necesito que me ayudes con algo muy simple. En menos de 48 horas tenía acceso a una copia de seguridad del móvil antiguo de Alondra. Conversaciones archivadas, fotos, notas de voz. Me sentí sucia por un instante, lo admito, pero lo que encontré borró cualquier remordimiento. Había una conversación entre ella y Laia de 3 semanas antes de que yo terminara con Diego. Laia: a veces pienso que él no la quiere de verdad. Es demasiado pasivo con ella. Alondra: no lo quiere, pero no lo deja porque es fácil tenerlo ahí. No sabe lo que tiene. Laia: ¿y si le damos un empujoncito? Alondra: estoy contigo. Ella ni se dará cuenta. Sentí como si el estómago se me partiera en 2. No solo me habían traicionado, me habían empujado a terminar con él,
¿Y Diego? ¿Sabía todo esto? ¿Se dejó llevar? ¿O fue cómplice? El mensaje de M me volvió a la mente. Necesitaba saber quién era, así que hice algo que no creí hacer nunca. Llamé a Mariana. ¿Hola? Su voz sonaba sorprendida. No voy a perder tiempo. ¿Fuiste tú quien me escribió? ¿De qué estás hablando? Un mensaje, Mariana. Me dijeron que Diego se vio con alguien mientras estaba conmigo. Hubo un silencio. No, Samantha. No fui yo. Pero sí sé algo. Y creo que es hora de que lo sepas tú también. ¿Estás en Madrid? No. Estoy en la casa de mi abuela, en Doñinos. Perfecto. Porque justo estoy aquí. ¿Nos vemos en el café de la plaza en 1 hora? Colgué sin responder. Me miré al espejo. Mi reflejo ya no era el de una chica despechada. Era el de alguien que está a punto de abrir una puerta peligrosa. 1 hora después, Mariana me esperaba con una carpeta en las manos. «No vas a creer lo que vas a leer aquí», me dijo, sin siquiera saludar. Dentro había una serie de correos impresos, todos entre Diego y un remitente bajo el seudónimo LCM, fechados desde hacía 7 meses, y uno en particular me rompió en 1000 pedazos. «Ya está hecho. Ella tiene dudas. Solo hace falta un empujón más. Alondra se encargará. Luego será todo nuestro». No había firma, pero la dirección del remitente era de Laia. «¿Quieres seguir creyendo que fue un error?», preguntó Mariana. No respondí, porque en ese momento solo tenía una certeza. No fue un error, fue una conspiración. No recuerdo haber sentido nunca una mezcla igual de traición, furia y claridad. Era como si cada mentira me hubiera agudizado los sentidos. La carpeta que Mariana me entregó en el café se convirtió en mi punto de partida, en la prueba de que lo que sentía no era paranoia, ni drama, ni celos injustificados. Era real. Todo. Desde la manipulación emocional hasta la premeditación de mi caída. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala con la libreta de mi abuela en una mano y los correos impresos en la otra, trazando conexiones como si fuera una investigadora forense del corazón. Mariana no se quedó mucho después de entregarme los papeles. Solo dijo: «Si haces algo con esto, hazlo bien, que duela donde tiene que doler». Esa frase se me clavó, porque claro que iba a hacer algo, pero no iba a estallar como una bomba sin dirección. Esta vez, lo haría con guantes blancos, sonrisa discreta y golpes donde más les doliera. Reputación, relaciones, futuro. Primero, Diego. Descubrí que trabajaba en una consultora de marketing emocional en el centro de Madrid. Su especialidad era diseñar campañas de vínculos auténticos entre marcas y clientes. La ironía me dolía en los dientes. Un hombre que no fue capaz de construir honestidad conmigo, vendiendo emociones empaquetadas, necesitaba algo más que correos para hundirle, algo visual, algo que expusiera su doble cara. Así que recurrí a una vieja conocida, Raquel, excompañera mía en publicidad, que ahora se dedicaba a proyectos independientes de investigación digital. Le propuse un trato. Le daría acceso a material jugoso para un documental sobre dobles morales en el marketing, a cambio de mantenerme en el anonimato, de momento. Raquel aceptó. 2 semanas después, me envió el primer borrador de lo que había encontrado. Diego no solo había comenzado algo con Laia antes de que termináramos, también había usado parte de mis ideas, las que compartimos en conversaciones privadas sobre campañas, para ascender en su empresa, todo con pruebas, capturas, registros de audio y hasta presentaciones con mi firma cortada. ¿Vas a denunciarlo?, me preguntó Raquel por llamada. No todavía. Voy a hacer algo mejor, le respondí. Voy a dejar que se destruya con sus propias herramientas. Mientras tanto, no podía olvidar a Alondra. Su traición me dolía distinto. Era más profunda, más sucia, porque mientras Laia fue una amenaza externa, Alondra fue mi refugio, hasta que decidió venderme. Por eso no la enfrenté directamente. Preferí el silencio, el tipo de silencio que te pone nerviosa. Empecé a seguirla con una cuenta falsa, comentando sus publicaciones con frases tipo «Interesante cómo la verdad siempre encuentra su camino» o «El karma nunca se retrasa». Frases vagas, pero suficientes para sembrar paranoia, y funcionó. Y una noche recibí un mensaje de ella. «Alondra, eres tú la que me está acosando. ¿Qué coño quieres?». Me reí. No le respondí. Quería que se quemara sola, pero no todo salió como esperaba. Una mañana, Mariana volvió a escribirme. «Tenemos que hablar. Es sobre Laia. ¿Qué pasa ahora? Alguien la está siguiendo. La asustaron en la calle. Y cree que eres tú. ¿Y qué si lo cree? Porque acaba de ir a la policía. Y si cree que tú estás detrás, te puede arrastrar en algo más feo». Me quedé helada. No había mandado a nadie. No había hecho más que investigar, infiltrar, manipular sutilmente. Pero alguien más estaba jugando.
y no era yo. Esa noche, mientras cenaba frente al ordenador, llegó un nuevo correo a mi bandeja anónima. Solo decía: «Tú empezaste el juego, Samantha, pero no eres la única que sabe jugar». Siempre pensé que el enemigo más peligroso era el que te clavaba el cuchillo por la espalda, pero estaba equivocada. El peor enemigo es aquel que sabe exactamente cómo piensas, porque ha estado ahí, mirando tus sombras mientras tú pensabas que nadie miraba. Ese mensaje: «Tú empezaste el juego, Samantha, pero no eres la única que sabe jugar», me caló hasta los huesos. Era diferente a todo lo anterior. No era una amenaza directa. Era una advertencia. Y no venía de Diego, ni de Alondra, ni de Laia. Esto era algo más. Pasé la noche en vela revisando todos los correos y mensajes, buscando pistas, detalles, algún patrón. Pero no había rastro. El remitente había usado una VPN en Alemania, un servidor proxy en Noruega y una dirección de correo que se autodestruía tras 48 horas. Me estaban observando. ¿Pero quién? Llamé a Raquel, la documentalista, para asegurarme de que sus investigaciones no se hubiesen filtrado. ¿Has hablado con alguien sobre el material? Solo con mi equipo. Nadie fuera del círculo, dijo. ¿Por qué? Porque alguien me ha empezado a jugar al ajedrez con piezas que no puse en la mesa. Raquel hizo una pausa. Luego me soltó una bomba que me dejó helada. Samantha, ¿te suena el nombre de Marcos Cebrián? ¿El profesor de ética de Diego? Sí, era mentor de él en la universidad, pues me enteré de que has estado hablando en círculos internos sobre un proyecto ético inspirado en una experiencia personal. Y mencionó algo sobre una mujer que jugó con los sentimientos de su pareja para ponerlo a prueba. Mi piel se erizó. Era mi historia, solo que contada desde su perspectiva. ¿Estás diciéndome que Diego le contó todo a su ex profesor? ¿Y ahora lo está usando como base para una especie de experimento moral? Eso parece. Y lo peor, Cebrián tiene conexiones con medios, universidades y un podcast con más de 100,000 seguidores. Me tambaleé un momento. Si esa historia salía a la luz, si se exponía mi versión editada, filtrada por la voz de un hombre mayor y respetado, entonces toda mi venganza no solo sería inútil, sería contraproducente. Me convertirían en una anécdota ridícula. La loca que puso a prueba a su novio y perdió. Me destrozarían. Raquel, le dije, necesito que me consigas todo lo que puedas sobre ese podcast. Quiero los guiones, las entrevistas, las grabaciones sin editar. Todo. Colgué. Y entonces comprendí que esto ya no era solo entre Diego, Laia y yo. Había entrado en juego algo mucho más grande. Mi historia, distorsionada, convertida en entretenimiento moralizante. No podía permitirlo. Me puse a investigar a Cebrián. En redes, entrevistas, artículos, descubrí que estaba por lanzar una charla TED en Barcelona titulada El juego del amor, ética y manipulación emocional, fechada para dentro de 2 semanas. No lo dudé. Reservé billetes, busqué alojamiento y contacté a una antigua amiga que trabajaba en la organización del evento. Mi objetivo, colarme en esa conferencia, obtener acceso al contenido y, si hacía falta, sabotearlo desde dentro. Pero antes de irme, decidí enfrentar a Diego. No podía permitir que su silencio siguiera escudándose en la comodidad de hacerse la víctima pública mientras jugaba en las sombras. Lo cité en un café discreto en Argüelles. Llegó con su aspecto de siempre, tranquilo, arreglado, como si nunca lo hubieran empujado al barro. ¿Por qué le contaste nuestra historia a Cebrián? Le solté apenas se sentó. Sus cejas se arquearon con una falsa sorpresa que me dio ganas de reírme. No sabía que estabas tan bien informada, respondió, calmado. Pero te equivocas. Yo no le conté nada. Alguien lo hizo por mí. ¿Quién? No tengo pruebas. Pero si tuviera que apostar, diría que fue Alondra. ¿Por qué haría algo así? Porque tú ya no la controlas. Y ahora eres una amenaza para todos, incluyéndome a mí. Me quedé en silencio. Diego me miró a los ojos por primera vez sin rencor, sin amor, sin nada. No voy a protegerte más, Samantha, dijo. Esta vez, si te hundes, te vas sola. Me levanté sin decir una palabra. Me dolía. Claro que dolía. Pero ya no como antes. Ahora dolía como se siente un hueso al volver a colocarse en su sitio. Con fuerza. Con propósito. Esa misma noche, Mariana me llamó. Tienes que volver a casa, dijo con voz urgente. Acaban de publicar una entrevista en la que Alondra insinúa que tú la acosabas desde hacía meses y que todo lo que pasó con Diego fue porque le tenías celos desde el principio. Mi nombre estaba saliendo a la luz, y no de la forma que había planeado. Me temblaban las manos mientras abría la entrevista. Estaba en la portada de una revista digital de tendencias y cultura joven, una de esas que mis amigas compartían en historias como si fueran el nuevo oráculo emocional.
El titular era venenoso y seductor a partes iguales. Fui víctima del ego herido de una amiga. Cuando la envidia rompe amistades. Alondra Noguera habla de su experiencia con una amiga que intentó destruirla. No mencionaba mi nombre, pero cada detalle encajaba conmigo como una puñalada personalizada. Una amiga que no aceptó perder el control. Una relación secreta que creció a la sombra del desprecio. Un intento de sabotaje emocional que casi me arruina la vida. Lo leí 3 veces, no por incredulidad, sino para asegurarme de que, efectivamente, me había declarado la guerra en público sin decir mi nombre, pero sabiendo que todos nuestros círculos sabrían a quién se refería. Llamé a Mariana. Me atendió al segundo tono. «Ya lo viste, ¿verdad?» «Sí». «¿Qué vas a hacer?» «No sé. Estoy entre publicar todo lo que sé, o esperar a que ella caiga sola por su propia boca». «No te va a caer sola. Ella es más lista de lo que crees». Eso era lo peor. Tenía razón. Alondra había logrado convertir mi dolor en su historia de víctima. Y en ese momento, su popularidad como defensora de la salud emocional femenina crecía en redes. Influencers empezaban a compartir su entrevista, hablando de empoderamiento frente a la manipulación entre mujeres. Irónico, ¿no? Yo, que solo había querido saber si alguien me amaba, ahora era el símbolo de todo lo que el feminismo moderno despreciaba. La mujer tóxica, celosa, manipuladora. No iba a quedarme callada, pero tampoco iba a jugar su juego. Así que tomé una decisión. Mariana, necesito tu ayuda. Quiero que publiques tú la historia, en tu blog, con todo, desde el principio. ¿Estás segura? Sí, pero no lo escribas como un chisme. Hazlo como un testimonio, como si fuera tu perspectiva, de hermana, de testigo. Quiero que parezca una carta abierta, que no mencione nombres, pero que revele la verdad. Durante los días siguientes, trabajamos en cada línea. Revisamos capturas, conversaciones, fechas, eliminamos lo emocional, reforzamos lo factual. Y cuando estuvo listo, lo publicamos. El título era simple: Cuando el silencio protege a los culpables. Una historia real que merece ser contada. En menos de 24 horas, el texto se viralizó. Los comentarios se dividían. Algunos decían que se notaba que era sobre mí y Diego, y que era hora de escuchar la otra parte. Otros criticaban la forma en que Alondra había manejado su supuesta denuncia pública. Pero lo más importante, la narrativa ya no estaba controlada solo por ella. Esa misma noche, recibí un mensaje desde un número oculto. Solo decía: «Tu historia empieza a gustarme, pero ¿estás preparada para lo que viene?» El número no estaba registrado, pero la sensación que me dejó fue clara. Esto no se había acabado. Apenas comenzaba. La gota que colmó el vaso llegó al día siguiente. Raquel me mandó un audio temblando de la risa y la indignación. «Sam, acabo de escuchar el episodio piloto del podcast de Cebrián. ¿Adivina el título?» Puse el altavoz. Su voz grave, educada, resonó en la grabación. Episodio 1. Cuando el ego disfraza el amor. El caso de Samantha D., una mujer que usó el amor como arma de destrucción masiva. Mi nombre. Completo. Público. Sin censura. Respiré hondo. La guerra había dejado de ser simbólica. Ahora era real. Y el siguiente paso no iba a ser suave. Porque si iban a usar mi historia para destruirme, entonces yo iba a convertirme en la autora del final que ellos no vieron venir. Hasta ese momento, había intentado conservar una parte de mí intacta. La parte que no quería ensuciarse del todo, que aún creía que esto podía resolverse con verdades a medias, indirectas y justicia poética. Pero escuchar mi nombre completo, en ese maldito podcast fue el punto de no retorno. No era solo una historia distorsionada, era una ejecución pública, una disección emocional presentada como análisis académico, y lo peor, lo hacía parecer justo, medido, ético, como si la moral tuviera espacio en una historia donde todos se mancharon las manos. Apagué el audio a mitad del primer episodio. No necesitaba escucharlo entero. Con esa introducción ya me había quedado claro. Iban a convertirme en la lección de vida de otros, en el ejemplo perfecto de lo que una mujer no debe hacer. El trofeo de la inteligencia emocional masculina. Y eso no lo iba a permitir. Durante días, me encerré a planear. Volví a revisar la libreta de mi abuela, que ahora parecía un manual de contraataque emocional. Ella hablaba de la elegancia del silencio, pero también de la precisión de los golpes. La venganza no es ira, decía una de sus notas. Es memoria. Contacté a Raquel. Le pedí acceso completo a las grabaciones del podcast antes de su publicación oficial. Como productora independiente, ella tenía un contacto directo con el editor del programa. No tardó en conseguirlas. Escuché horas y horas de entrevistas, análisis, relatos distorsionados de mi vida contados por Diego, Cebrián
incluso testimonios de amigas que no eran otra cosa que voces disfrazadas, quizás manipuladas por Alondra. Entre ellas, reconocí una en particular, una voz que yo conocía demasiado bien. ¿Estás segura de que es ella?, le pregunté a Mariana, que escuchaba conmigo. 100%. Es Nuria. Era compañera de Diego en la consultora. ¿No te acuerdas? La que siempre fingía que le caías bien, pero no podía ocultar que te quería fuera del mapa. Eso fue suficiente. Necesitaba una bomba, algo que hiciera temblar los cimientos de su narrativa perfecta. Y la encontré en el archivo de voz número 17. Una conversación entre Diego y Cebrián grabada por error, o tal vez por negligencia. El archivo duraba solo 3 minutos, pero contenía oro puro. En él, Diego admitía que manipularon los tiempos de nuestra ruptura para encajar mejor en la narrativa del podcast, que exageraron, editaron, embellecieron emociones que nunca existieron, que la idea de victimizarlo a él era más vendible que la complejidad emocional real. La historia funciona mejor si yo parezco el que lo dio todo, y ella fue quien rompió todo por orgullo. ¿Lo ves?, decía su voz con una calma insoportable. No necesitaba más. ¿Qué vas a hacer con esto?, me preguntó Mariana. Voy a hacer lo que ellos hicieron conmigo, pero mejor, y en directo. 2 días después, creé una cuenta anónima en TikTok y otra en Instagram. Subí el audio con subtítulos, sin contexto, con la descripción: cuando los hombres construyen su fama a base de la caída de una mujer. Verdad. En menos de 10 horas, el clip tenía 300,000 reproducciones. A las 24 horas superaba el 1,000,000. Los comentarios ardían. ¿Ese es el Diego del podcast ese viral? ¿Esto es real? Literal está diciendo que lo inventaron todo. Manipulación emocional masculina disfrazada de podcast ético. Bravo. Las redes empezaron a dividirse. Algunos lo defendían, otros lo demolían sin piedad. Pero lo más importante, la conversación ya no la dominaban ellos. Esa noche recibí una llamada de Raquel. Su voz sonaba agitada. Han cancelado la charla TED de Cebrián. Las marcas patrocinadoras se han retirado. Dicen que el contenido ahora se considera potencialmente conflictivo. Y Diego ha desaparecido de las redes. Me quedé en silencio. Sentí una punzada de satisfacción y una más profunda de vacío, porque había ganado una batalla, pero no la guerra. Al día siguiente recibí un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía, Laia y Diego, discutiendo en una calle de Madrid, y un post-it amarillo que decía: 1 a 1, el siguiente es ella. No lo vi venir. Esa foto, ese post-it con su mensaje casi infantil, me golpeó como una revelación tardía. No solo porque alguien más estaba actuando por mí, y eso me aterraba tanto como me halagaba, sino porque la imagen en sí removió algo que creí haber enterrado hacía años, el verdadero origen de mi odio por Laia. La gente suele pensar que las traiciones empiezan con un beso o una mentira, pero las más profundas, las que te envenenan lentamente, empiezan con silencios, con detalles que dejas pasar, con intuiciones que ignoras porque prefieres seguir creyendo que todo está bien. Laia y yo fuimos amigas una vez, de verdad. Nos conocimos en la Universidad de Salamanca, durante un curso de diseño narrativo. Ella era brillante, carismática, un imán para todo lo que brillaba. Y yo era más contenida, más metódica, pero siempre la seguía. Durante meses, compartimos apuntes, cenas, secretos, hasta que un día conoció a Javier. Sí, el mismo Javier que más tarde se convirtió en el ex de Alondra, el hacker que me ayudó con el móvil. En aquel entonces, era mi novio, o al menos eso creía yo. Una noche, después de una fiesta universitaria, Laia desapareció. Javier también. Me dijeron que no fue nada, que solo compartieron un taxi, que había habido malentendidos. Y yo, estúpida y enamorada, les creí. Pero esa misma semana, encontré un mensaje en su portátil cuando él me pidió que se lo revisara. Lo que pasó no tiene por qué cambiar nuestra amistad con Sam. Ella nunca lo sabrá. Al menos, no por mí. Nunca le conté a nadie, ni a ella, ni a él. Me fui alejando lentamente, como quien se escapa de una casa en llamas sin hacer ruido. No volví a mencionar su nombre, pero cuando reapareció en la vida de Diego, todo ese veneno volvió a subir por mi garganta como si el tiempo no hubiera pasado. Y ahora alguien me había enviado esa foto. Laia, en plena discusión con Diego, en plena calle. ¿Quién había tomado esa imagen? ¿Y por qué me la enviaba ahora? Llamé a Mariana, pero no contestó. Intenté con Raquel. Tampoco. Nadie sabía nada. Esa noche, me senté frente a la libreta de mi abuela, intentando calmar el temblor en las manos. En una de sus últimas páginas, leí una frase que me heló la sangre. El pasado no muere. Solo se disfraza hasta que encuentra el momento perfecto para regresar. Tuve un impulso.
Fui a buscar a Javier. Quería saber la verdad completa, y necesitaba asegurarme de que él no estaba detrás de esta campaña extraña y calculada. Lo encontré en su piso, entre monitores, cables y latas de cerveza. Tú enviaste la foto, ¿verdad? ¿Qué foto? Le mostré el sobre. Lo miró con una mezcla de sorpresa real y confusión. Negó con la cabeza. No fui yo. Pero eso no es lo importante, Sam. ¿Sabes qué sí es? Que te están dejando pistas. ¿Quién? Alguien que conoce tus puntos débiles, que sabe cómo y dónde tocarte. Alguien que no quiere destruirte, sino usar tu rabia. Me quedé helada. ¿Y si tenía razón? ¿Y si había alguien más detrás de todo esto? Alguien que quería empujarme no solo a vengarme, sino a perderme por completo en ello. Antes de irme, Javier me detuvo en la puerta. ¿Recuerdas cuando me dejaste sin decir nada? Fue por lo de Laia, ¿verdad? Lo miré en silencio. Ella nunca te quiso como amiga, Samantha. Solo te usó para entrar en tus mundos. Y lo sigue haciendo. Volví a casa con el corazón ardiendo. Esa noche, no dormí. Pasé horas repasando todo lo que había vivido con Laia, todo lo que había ignorado, todo lo que había permitido. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico desde una cuenta sin nombre. Solo decía: si quieres respuestas, mira lo que hay en la habitación 318 del Hotel Catalonia, esta noche, a las 23:00. El archivo adjunto era una grabación de voz. La abrí y escuché la voz de Laia diciendo: a veces, la única forma de ganar es destruir primero a quien fuiste. Eran las 22:47 cuando llegué al Hotel Catalonia, en pleno centro de Salamanca. El aire era denso, como si la ciudad supiera que esa noche algo se rompería. El tipo en recepción no preguntó mucho cuando le dije que iba a la 318. Solo me miró con esos ojos que reconocen una tormenta a punto de estallar. Subí las escaleras. No podía esperar el ascensor. Sentía el corazón golpearme el pecho como una alarma. En el tercer piso, la alfombra absorbía el sonido de mis pasos, pero no el ruido de mis pensamientos. Toqué la puerta de la habitación 318. Silencio. Volví a tocar, más fuerte. ¿Laia? Mi voz se quebró al pronunciar su nombre. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba, en bata de hotel, maquillaje a medio quitar, el pelo recogido en un moño descuidado. Pero no era solo su aspecto lo que me sorprendió, era su expresión. No era altanera, ni desafiante. Estaba asustada. Sabía que vendrías. Susurró. Entra. Pasé. El cuarto era sobrio, con la televisión encendida sin volumen y la cama aún sin usar. Había una copa de vino sobre la mesa y una laptop abierta con un archivo de audio pausado. ¿Qué es esto, Laia? Le dije sin rodeos. Es todo lo que no te dije. Y todo lo que tú nunca quisiste ver. ¿Qué coño significa eso? Se sentó en la silla frente a la ventana. Su voz era firme pero cargada de algo que no supe si era remordimiento o miedo. No vine a Madrid por casualidad, Samantha. Ni entré en la vida de Diego por azar. Lo busqué. Porque tú tenías todo lo que yo no pude conservar. ¿Perdona? Tú tenías estabilidad, admiración, una vida coherente. Yo tenía likes y soledad. Y te odié por eso. Te odié tanto que, cuando vi que Diego era tu punto débil, supe que era ahí donde debía apretar. Las palabras me golpearon con fuerza, pero me mantuve de pie. Así que todo fue un plan. ¿Destruirme era tu pasatiempo? No al principio, admitió. Al principio solo quería saber si todavía podía robar lo que tú amabas. Pero cuando vi que Diego era más que un novio para ti, me asusté, porque no estaba fingiendo. Empecé a enamorarme. Tuve que reírme. Una risa amarga, incrédula. ¿Y qué querías? ¿Que te diera las gracias por confesarlo? No. Solo quería que supieras que no fui la única. ¿La única en qué? Laia se levantó y fue hacia la laptop. Reprodujo el audio. Una voz masculina sonó nítida. Ella cree que todo fue idea suya, pero lo planearon juntas, Laia y Alondra. Yo solo fui el medio. Diego. Era su voz, grabada sin saberlo. Él me usó también, dijo Laia bajando la mirada. Cuando ya no le servía, se deshizo de mí, y ahora intenta hacernos quedar como unas histéricas despechadas mientras él limpia su imagen. ¿Y por qué me avisas ahora? Porque alguien me está siguiendo, Samantha. Alguien me mandó una caja con fotos tuyas, mías, de Diego, todas recortadas, manipuladas, con mensajes extraños. ¿Qué tipo de mensajes? Abrió el cajón de la mesita de noche y sacó una pequeña caja negra. Dentro, sobres y recortes. Uno decía, primero ella, luego tú. Otro, la caída comienza desde dentro. Y el tercero, una fotografía mía, durmiendo, en mi piso, desde afuera de mi ventana. Sentí el estómago cerrarse. ¿Esto lo hiciste tú? No, te juro que no.
Pensé que tú lo hacías, pero ahora veo que hay alguien más. Alguien que quiere que nos destruyamos entre nosotras. Me apoyé en la pared, mareada. El juego había escapado de nuestras manos. ¿Y si no es Diego?, pregunté en voz baja. Laia me miró con los ojos abiertos como platos. ¿Y si nunca fue solo él? El silencio fue absoluto. Y entonces mi móvil vibró. Un número oculto. Un mensaje. Mariana no llegará a casa esta noche si no dejas de jugar. El próximo capítulo es el último. Tú eliges el final. Me quedé mirando el mensaje como si no lo entendiera. Como si, por alguna razón, aún creyera que todo esto era un juego retorcido de exes despechados y venganzas personales. Pero ya no era así. No cuando Mariana, la única persona que realmente estuvo a mi lado, era usada como moneda de cambio. ¿Qué pasa?, preguntó Laia al ver mi cara. Le mostré el mensaje. Ella palideció al instante. Esto ya no tiene nada que ver con Diego ni conmigo, ¿verdad? Negué con la cabeza. Me senté en la cama. Laia se puso a mi lado, sin decir nada por unos segundos. Después murmuró. Nos metimos en algo que nunca entendimos del todo. Y tenía razón. Hasta ese momento, todo lo que hice tuvo un objetivo claro. Recuperar mi dignidad, exponer las mentiras, sacar la verdad a la luz. Pero esto era otra cosa. Esto era una amenaza. Un castigo. Como si alguien nos hubiera estado observando desde el principio, esperando el momento exacto para atacar cuando ya estábamos lo suficientemente rotas para no poder defendernos. Marqué el número de Mariana. Sonó una vez, 2, 3, 4, y al quinto tono entró el buzón de voz. Mariana, soy yo. Contéstame, por favor. Llámame en cuanto escuches esto. Es urgente. Intenté otra vez. Y otra. Pero nada. Laia me sujetó la mano. Estaba temblando. Samantha, si le hacen daño, esto se acabó. Me levanté de un salto. No iba a esperar. Bajé corriendo las escaleras del hotel. En la calle, el aire de la noche parecía más frío, más hostil. Saqué el móvil y llamé a Raquel. Necesito que localices el número que me mandó ese mensaje. Ya. ¿Qué? Pero ¿cómo? Ya tienes el acceso. Usa el sistema que rastreó a Diego antes. Hazlo. Raquel no preguntó más. Colgó. Yo fui directa al coche. Pisé el acelerador hasta casi romper la ley mientras salía del centro de Salamanca en dirección al pueblo donde vivía Mariana. El camino se me hizo eterno. Durante el trayecto, recibí un mensaje de voz. Era Raquel. El número está en una red privada, pero he logrado rastrear la IP de la última conexión. Una casa abandonada en las afueras de Peñaranda. Está a unos 15 kilómetros de donde vive Mariana. Tomé la desviación sin pensarlo. La casa era una estructura antigua, casi en ruinas. El tipo de lugar donde nadie se mete porque ya aprendimos que algunas puertas deben permanecer cerradas. Me bajé con el móvil en la mano y la linterna encendida, el corazón en la garganta. Entré. El silencio era absoluto. El polvo cubría todo. En una mesa del fondo, vi algo que me heló. Una foto mía, otra de Mariana, otra de Laia y una de Javier. Todas clavadas con chinchetas sobre un tablero de corcho, como en una película de asesinos seriales. Y debajo de cada una, frases escritas a mano. Desleal, falsa redentora, mentira emocional, traidor silencioso. Detrás de mí, una voz grave habló. Sabía que vendría sola. Me giré bruscamente. Javier estaba de pie, en la oscuridad, con una calma perturbadora. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Dónde está Mariana? Tranquila, está bien. Solo necesitaba que llegaras tú. ¿Por qué? Porque tú eres el centro de todo esto, Samantha. Tú moviste todas las piezas. Tú armaste esta red. Y yo solo terminé lo que tú empezaste. ¿Estás loco? ¿Tú me enviaste los mensajes? Sí, pero no para asustarte, sino para revelarte la verdad. ¿Qué verdad? Que todos estos años no fuiste víctima. Fuiste detonante. Tú hiciste que Diego se cuestionara su vida. Que Alondra traicionara. Que Laia enloqueciera. Incluso que yo me perdiera. ¿Y sabes qué? Quería que lo vieras con tus propios ojos. Que entendieras que no solo destruyes por impulso, lo haces porque no sabes amar sin controlar. ¿Dónde está Mariana?, grité. Dímelo ahora o juro que... Está en su casa, sana y salva. Solo quería llevarte al límite, como tú nos llevaste a todos. Me quedé quieta. El silencio volvió. Solo se escuchaba mi respiración agitada. Vete al infierno, Javier, le dije temblando. No tienes ni idea de lo que es el amor. Me giré para salir, pero justo antes de cruzar la puerta, lo escuché murmurar. Eso lo sabremos en el final, el verdadero final. Y mientras me alejaba en el coche, recibí un mensaje. Era de Mariana. Estoy bien, pero tenemos que hablar. He descubierto algo sobre tu abuela, algo que cambia todo.
Volví al pueblo con las manos frías y la mente hecha un torbellino. Ni siquiera sabía lo que iba a encontrar. Javier no estaba loco, no del todo, pero sí había cruzado una línea. Usó mis heridas, mi rabia, como catalizador de una manipulación profunda. Me convirtió en el blanco para demostrar algo que él había arrastrado desde nuestra universidad, pero ya no iba a jugar más juegos. Mariana me recibió en la puerta, con los ojos rojos de tanto llorar. Me abrazó fuerte, sin decir palabra al principio. Después, me soltó un susurro al oído. Tu abuela no era solo una mujer sabia, Samantha. Era peligrosa. La miré, confundida. Nos sentamos en la cocina. Ella sacó una caja de madera que encontró en un falso fondo del armario de la casa. Dentro había cartas, fotos y documentos legales. Tu abuela tuvo una hermana. Se llamaba Lucía. Desapareció en los años 70. Oficialmente, se dice que emigró a Argentina. Pero según estas cartas, tu abuela la hizo desaparecer de su vida. Literalmente. Por un hombre. Mariana me mostró una carta escrita de puño y letra por Lucía. En ella, acusaba a mi abuela de haberla traicionado, de haberla aislado, de haber usado su influencia local para destruir su reputación y quedarse con el amor de su vida. No había pruebas, solo palabras, pero bastaba con eso para que el mito de la mujer perfecta empezara a tambalear. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, le pregunté. Porque estás siguiendo el mismo camino, Samantha, usando tu inteligencia, tu herencia emocional, para vengarte, sin darte cuenta de que cada herida que causas es un reflejo de una que no has sanado. Guardé silencio. Por primera vez, vi el patrón. Mi historia no era nueva. Era una repetición cíclica, una cadena heredada. Y decidí romperla. Pasaron semanas. Me alejé de las redes. Cerré las cuentas falsas. Eliminé los archivos. Entregué a Raquel las últimas grabaciones, pero le pedí que no las publicara. No porque me diera miedo, sino porque entendí que destruir no era suficiente para sanar. Llamé a Alondra. La cité en un parque neutral, sin cámaras, sin agendas. No vine a pedirte perdón, le dije. Vine a cerrar lo que nunca tuvimos valor de enfrentar. Ella no respondió, solo asintió. Y lloró. No hablamos de Diego, ni de Laia, ni de los rumores, solo de nosotras. De cómo dejamos que la competencia, el ego y el silencio nos convirtieran en enemigas. También hablé con Diego. Nos encontramos por última vez en una cafetería en Madrid. Esta vez, sin expectativas. No éramos lo que necesitábamos, le dije. Ni tú ni yo. Pero al menos ahora entiendo por qué. Yo también lo entiendo, respondió. Y me alegro de que seas tú quien cuente la historia. No yo. No Cebrián. No nadie más. No volví a ver a Javier. Pero recibí un correo suyo semanas después. Sin firma. Solo una frase. Espero que encuentres la paz, aunque no la hayas hallado conmigo. Raquel publicó un artículo anónimo sobre la cultura de la manipulación emocional en los medios. Nunca mencionó nombres, pero el mensaje estaba claro, y se volvió viral por las razones correctas. Mariana volvió a su vida, con más calma, retomó sus estudios de psicología y empezó un blog sobre vínculos familiares. En su primer post, escribió: «Las mujeres de mi familia aprendieron a defenderse con silencio y estrategia, pero mi generación ha elegido hablar y perdonar. ¿Y yo? Me mudé a Barcelona. Empecé a escribir un libro, una mezcla de ficción y testimonio. Lo titulé Juegos del amor y del orgullo. Y la dedicatoria decía: a todas las que aprendieron que amar no es ceder ni controlar, es aceptar y dejar ir». No volví a saber de Laia. Su cuenta desapareció. Su imagen pública se diluyó. Supongo que cada una eligió cómo cargar con sus errores. Hoy, cuando me preguntan si me arrepiento, siempre respondo lo mismo: no, porque gracias a todo eso, aprendí quién soy cuando nadie me aplaude. Y esa mujer me gusta mucho más